Buenos días, profesor Paul Puyas. Nosotros somos del grupo número 4 y nuestro tema es el interaccionalismo simbólico. Ya. Esta escuela del pensamiento floreció en el siglo XX en la Universidad de Chicago con el trabajo de brillantes sociólogos, en los cuales uno de los más destacados encontramos a William James, médico nacido en Nueva York en 1842 y fallecido en 1910. El pragmatismo sostenía que el significado y la verdad de una proposición debía buscarse en sus consecuencias prácticas. También organizó un laboratorio de psicología en Harvard en 1875, donde quiso tratar a la psicología como una ciencia natural que estudiaba la conciencia como una función peculiar del ser humano. La conciencia. Esta conciencia que instituye esquemas y aspectos, establece enlaces entre diferentes momentos, tiene capacidad sistemática, está intransferible, continua, selectiva, es conciencia transitoria. La conciencia está referida a objetos de la percepción, tanto externa o interna, que es donde comienza la experiencia. La percepción de un hecho suscita un efecto, la emoción que da lugar a la expresión corporal. Un yo empírico. James destaca la idea de un yo empírico objetivo de la experiencia personal que surge como producto de la interacción, en la que encontramos tres etapas. El yo, que se desdobla en un yo conocedor y un yo conocido. Es el propio yo el que se da cuenta. Mi yo total se manifiesta como si fuera doble. El yo como conocedor o ego puro es la consecuencia, es de la subjetividad como permanencia o identidad sobre el fluir continuo por el que podemos sostener, a pesar de los cambios, somos el mismo que ayer. John Henry Mead nace en Estados Unidos en 1863 y muere en 1931. Realiza estudios de filosofía y psicología en Harvard, Europa, y también estudia psicología fisiológica y experimental en Berlín. Sus pensamientos filosóficos son que la razón tiene base en la experiencia concreta. Y también nos mencionaba que hay un énfasis de la razón y la racionalidad. James organizó un laboratorio de psicología en Harvard en 1875, lo cual hizo en la psicología como ciencia estudia una conciencia en función de lo peculiar del ser humano. También mencionaba que la conciencia está referida a objetos de la percepción, ya sea interna o interna, ya es ahí donde comienza la experiencia. Charles Horton Olin. Él nació en 1864 y murió en 1929. Charles formuló la teoría del yo en el espejo, con la que contribuyó al desarrollo del concepto del sí mismo. Olin también consideraba que nuestro yo en función de cómo nos imaginamos, de cómo nos vemos percibidos de la mente de los demás. Olin mencionaba que nosotros nos basamos en lo que los demás piensan de nosotros y no en la interacción social que cada persona tiene. Las personas también experimentan una reacción emocional a la evaluación de sí mismos y que perciben ante nosotros. Mead expone la metáfora del juego y el deporte para indicar el desarrollo de la persona a partir de la incorporación de roles de personas significativas. En el juego, la asunción de roles duales, madre-hijo, verdulero-cliente, le permite explorar las actitudes que otros tienen hacia él. Es decir, al asumir el rol del otro, aprende a observarse desde un punto de vista externo. En el deporte, adopta la actitud de todos los miembros involucrados en la situación y las reglas de relaciones mutuas. Aprende así las normas y las expectativas de su grupo. Cada persona reacciona frente al grupo social de una manera que le es característica. Reacciona con un yo frente a un mí, que representa las actitudes organizadas de los demás y la propia experiencia anterior del yo.
Bloomer. El interaccionismo simbólico proporciona un punto de vista sobre la sociedad, sobre el individuo y sobre las relaciones interpersonales. Las personas interpretan o definen las acciones de los demás. Sus respuestas se basan en el significado que atribuyen las acciones de otros, y estos significados mediatizan las relaciones con los demás. La conducta humana implica un proceso de construcción activa de la realidad social, a través del cual los hombres le dan sentido a su medio social y físico. De este proceso emerge el pensamiento reflexivo. Bloomer sostiene que el interaccionismo simbólico reposa en tres premisas. La primera es que los seres humanos actúan hacia los objetos sobre la base de los significados que estos tienen para ellos. 2. El significado surge en la interacción social. Y 3. Los significados se modifican a través de un constante proceso de interpretación. Goffman. Este autor entiende la interacción como un proceso de realización dramática, en la que los individuos en interacción se influyen recíprocamente a través del manejo de impresiones en la vida cotidiana. Este autor resalta, los hombres encarnan roles, los cambian y participan de ellos. Utilizan recursos, estrategias, tácticas y procedimientos. El actor presenta su actividad ante otros y controla así la impresión de los demás. La vida social es como un teatro y lo social se encuentra hasta en los más pequeños intersticios de la cotidianidad. La organización social. La organización social es considerada una consecuencia de la interacción social. Para Goldman, las interacciones son los indicios de la sociedad, ya que se fundan tanto en reglas como en normas. Goldman se interesa también por el problema de la identidad, sobre el sí mismo y cómo se exhibe en las representaciones dramáticas cotidianas. Goldman estudia las construcciones sociales de la realidad de las personas que realizan en sus esquemas de interpretación, como son los errores, las convenciones, las disculpas. Busca comprender las razones que dan los miembros de la sociedad para comportarse como lo hacen. Se enfoca más allá de los comportamientos mismos y estudia un plano de la realidad social, como es la conciencia individual. La etnogenia es una teoría y metodología para el estudio de las interacciones sociales, la cual surge como un planteo antipositivista de la nueva corriente del pensamiento psicológico, la cual su idea central es que la mente humana surge no como un proceso mental interno, sino más bien como una actividad de la persona. La etnogenia plantea en la psicología tres niveles. La primera, los actos sin conciencia del actor, los cuales son considerados como los hábitos automáticos. Segundo, la acción autónoma con conciencia de la misma y de las reglas de convención, la cual es un conocimiento social que se presenta en las personas de diferentes clases. Y por último, la estructura y procesos colectivos sociales no conscientes, los cuales están referidos al orden moral de la cual se incrusta en cada tramo de la acción social. Peter Berger y Thomas Luckmann. Ambos pertenecen a lo que es un enfoque fenomenológico, los cuales están interesados en el análisis de las formas sociales del conocimiento. Sostienen que el significado de la vida humana se constituye en la conciencia, siendo una característica de la especie, de la conciencia reflexiva e intencional, la individualización, la especificidad del cuerpo vivo y la socialidad. Berger y Luckmann, en la Constitución Social de la Realidad, en 1966, proponen una original obra de integración teórica, un modelo de creación del mundo social, realidad objetiva y de constitución de la realidad subjetiva, a partir de autores de la talla, como Emily Durkheim, con la naturaleza de la realidad social, facticidad objetiva. Max Weber, constitución de la realidad social por medio de los significados subjetivos de la acción presente en la mente de los actores sociales. Karl Marx, el pensamiento humano se funda en la actividad humana. Alfred Schutz, la estructura del mundo del sentido común en la vida cotidiana, la importancia de los significados atribuidos por los individuos. Georg Mead, internalización de la realidad social. Todos estos enfoques vinculados al interaccionalismo simbólico plantean el carácter simbólico de la conducta humana. Desarrollos cognitivos en la psicología social. Abarca diferentes teorías, como la teoría del campo de Kurt Lewin en 1890-1947.
Su teoría hunda conceptos de la matemática, la física, la geometría en la psicología, buscando formalizar esta última disciplina en una psicología podológica, la psicología de los senderos. Lewin enfatiza la importancia de explicar la conducta humana a partir de los hechos presentes en la situación. El constructo básico en la teoría del campo es el espacio vital, o sea, el ambiente subjetivo, tal como lo representa cada persona en su papel mental. Señala también la relevancia de la estructura y su dinámica como forma de organización de sistemas, en equilibrio dinámico. Aplica estas ideas a la consideración tanto de la personalidad como de los grupos. Fue relevante su concepción del grupo de Homo, un todo dinámico, en el que estructura y dinámica se relacionan creando fenómenos característicos, cohesión, conflicto, cambio, emergencia de roles, liderazgo, clima emocional del grupo. Las ideas de Kurt Lewin fueron una fuente fecunda de ideas, quizá una de las teorías de alcance medio más importante de la historia de la psicología social. Gracias.